Muy buenos días, señor juez y miembro del Honorable Tribunal de Sentencia Penal. Con la medida de su autoridad comparece la defensa técnica del ciudadano Carlos Mendoza en ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso, garantizado por los artículos 115, numeral 2 y el artículo 119 de la Constitución Política de Estado. Esta defensa solicita que los hechos sean valorados conforme a la prueba producida en el juicio, los principios de legalidad, verdad material y objetividad y la correcta aplicación de la ley. Señoría, no desconocemos la gravedad del fallecimiento del señor Fernando Rojas. Toda pérdida humana merece respeto. Sin embargo, el objeto de este proceso no es únicamente determinar que ocurrió una muerte, sino establecer la conducta atribuida a mi defendido constituye realmente un delito o si se encuentra amparada por una causa de justificación prevista o por nuestro ordenamiento jurídico. El Ministerio Público acusa a Carlos Mendoza del delito de asesinato. Sin embargo, durante el juicio no ha logrado demostrar más allá de todas dudas racionales los elementos que configuran dicho tipo penal. Por el contrario, la prueba testifical, documental y pericial ha evidenciado que mi defendido actuó para proteger su vida e integridad física frente a una agresión ilegítima. Con ese contexto, corresponde aplicar el artículo 11 del Código Penal, que reconoce la legítima defensa como una causa de justificación. Por ello, la conducta de mi defendido carece de antijuricidad y no genera responsabilidad penal. A lo largo de esta intervención, esta defensa demostrará que Carlos Mendoza no actuó con intención de matar, sino ejerciendo su derecho a defender su propia vida, razón por la cual corresponde dictar una sentencia absolutoria, manteniendo un incolume a la presunción de inocencia que lo ampara, en cuanto tengo a bien manifestar su señoría. Por lo tanto, corresponde analizar los hechos conforme a la prueba producida durante el juicio y a los principios del proceso penal boliviano. La defensa sostiene que la conducta de Carlos Mendoza no constituye el delito de asesinato, sino que se encuentra amparada por la figura de la legítima defensa. En primer lugar, la Fiscalía no logró demostrar los elementos propios del delito de asesinato. Durante el juicio no se acreditó la existencia de premeditación, alevosía ni ninguna otra circunstancia agravante. Por el contrario, la prueba demuestra que los hechos ocurrieron de manera inesperada, por lo que no existió un plan previo para causar la muerte. En segundo lugar, quedó plenamente acreditado que Fernando Rojas inició una agresión ilegítima, actual e inminente al atacar a mi defendido con un objeto punzocortante y amenazarlo de muerte. Ante ese peligro real, Carlos Mendoza actuó únicamente para proteger su vida. Asimismo, ninguna prueba demuestra que mi defendido hubiera provocado el conflicto. Su conducta fue pacífica y solo reaccionó cuando su integridad física se encontraba en grave riesgo. Respecto al medio empleado, la defensa sostiene que fue racionalmente necesario que Carlos Mendoza actuó en una situación de extrema tensión y durante un forcejeo. El resultado fue consecuencia de esa lucha y no de una intención deliberada de quitar la vida. Finalmente, corresponde recordar que toda persona goza del principio de presunción de inocencia. La Fiscalía no produjo prueba suficiente para desvirtuarla y, por el contrario, la prueba incorporada confirma la existencia de una causa de justificación. En consecuencia, una valoración integral de los hechos conduce a una única conclusión jurídica. Carlos Mendoza actuó en legítima defensa y por ello no corresponde atribuirle responsabilidad penal. Mediante la presente defensa sustenta su postura en los principios constitucionales, legales y procesales del ordenamiento boliviano, que obligan a resolver este caso con estricto apego a la Constitución Política del Estado, la Ley número 025 del órgano judicial, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. El artículo 109 de la Constitución establece que los derechos son inviolables e irrenunciables, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad física, bienes que mi defendido protegió al enfrentar una agresión ilegítima que ponía en riesgo su propia existencia. Asimismo, el artículo 115 garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva, y el artículo 180 Romano 1 consagra el principio de verdad material. Esto significa que la decisión debe basarse en la realidad de los hechos y en la valoración objetiva de la prueba, no en conjeturas. También el artículo 117 confirma que nadie puede ser condenado sin juicio previo.
Y el artículo 119 reconoce el derecho a una defensa plena en todas sus etapas. Por su parte, la ley número 025, en su artículo 3, reafirma que la función judicial se rige por la legalidad, la verdad material y la imparcialidad. Esto obliga a analizar lo que realmente ocurrió, sin limitarse solo a la versión de la acusación. Desde el derecho penal, para que exista responsabilidad penal, se requiere que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, conforme al artículo 13 del Código Penal. Aunque hubo un resultado de muerte, esto no implica delito automáticamente. Aquí desaparece la antijuricidad por operar la legítima defensa prevista en el artículo 11 del mismo cuerpo legal. Esta causa de justificación requiere 3 requisitos. Todos los cumplidos en este caso: hubo agresión ilegítima, la víctima atacó a mi defendido con un objeto punzocortante, se usó un medio racionalmente necesario, Carlos Mendoza actuó ante un peligro inminente usando lo que tenía en mano para repeler el ataque, y no hubo provocación. Quedó demostrado que él no inició ni generó un conflicto. En el ámbito procesal, rige la presunción de inocencia, estipulado en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, según la cual mi defendido es inocente hasta que se pruebe lo contrario con evidencia válida. El artículo 72 obliga al Ministerio Público a investigar también lo que favorece al imputado, y el artículo 173 ordena valorar la prueba según la lógica y la experiencia. Todas las pruebas en juicio respaldan que su actuación fue legítima. Por tanto, al no haber antijuricidad, no existe responsabilidad penal. Tras el análisis integral de la prueba producida durante el desarrollo del juicio oral, esta defensa ha demostrado con argumentos fácticos y jurídicos suficientes que la acusación formulada por el Ministerio Público carece de los elementos necesarios para sustentar una sentencia condenatoria por el delito de asesinato previsto en el artículo 252 del Código Penal. Entonces, también ha quedado plenamente acreditado que mi defendido no actuó con premeditación, ni alevosía, ni ensañamiento, ni con el dolo específico que exige el dicho tipo penal. Por el contrario, las pruebas incorporadas legalmente al proceso evidencian que los hechos ocurrieron como consecuencia de una agresión ilegítima, actual e inminente ejercida por el señor Fernando Rojas, situación que obligó a Carlos Mendoza a actuar para proteger su vida e integridad física. Asimismo, esta defensa ha fundamentado su posición en los principios constitucionales de la legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y verdad material. Estos reconocidos en el artículo 109, 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado, así como los principios rectores previstos por el artículo 3 de la ley número 025 del órgano judicial, que obligan a este tribunal a resolver el presente proceso sobre la base de la verdad demostrada durante el juicio y no sobre simples presunciones o conjeturas. De la perspectiva de la teoría del delito, la conducta atribuida a Carlos Mendoza carece de antijuridicidad al encontrarse amparada por una causa de justificación expresamente reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, al no concurrir todos los elementos necesarios para la existencia del delito, tampoco puede existir la responsabilidad penal. La justicia no puede convertir en delincuente a quien únicamente ejerció el derecho de proteger su propia vida frente a una agresión ilegítima. Sancionar una conducta parada por la ley significaría desconocer las causas de justificación previstas por el Código Penal y quebrantar los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que rigen nuestro sistema judicial. Finalmente, su señoría, solicitamos que la decisión que adopte este honorable tribunal reafirme los valores de la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales, garantizando que ninguna persona sea condenada cuando la prueba demuestra que actuó dentro de los límites permitidos por la ley. Señor juez, es justicia que solicito, en honor a la verdad material, al debido proceso y al respeto irrestricto de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.